Hay ocasiones en que se transforma en un breve periodo de tiempo la forma en que el hombre aprehende y estructura el universo. Los decenios que precedieron a la Primera Guerra Mundial conforman uno de esos momentos. Lo que vamos a tratar hoy es del fin del siglo XIX y esto coincide con una crisis sin precedentes en el campo de la ciencia, pero también en el campo del saber en sí mismo. Esto, digamos, produjo cambios tanto en filosofía, en estética, en la forma en que entendemos la mayoría de las ciencias, la historia misma. Entonces sería el epicentro de los conflictos actuales, es decir, el siglo XX intentó y el siglo XXI sigue intentando dar una respuesta a esa crisis y sintetizar de alguna manera. Yo creo que estamos en un momento de síntesis de todas esas respuestas. Y uno de los grandes sintetizadores de las respuestas a la crisis y un gran analista de esa crisis fue Gilles Deleuze, que es un poco el protagonista de este canal. Por ejemplo, Deleuze toma a Bergson en sus libros para cine, y Bergson es justamente un pensador de este periodo. Bergson intenta dar una respuesta a lo que podemos llamar la crisis del mecanicismo, de la concepción mecanicista, la crisis del positivismo también, y de alguna manera también la crisis de la razón. Esto Hobsbawm lo explica muy claramente, de una manera muy sencilla y muy gráficamente en el capítulo dedicado a la ciencia, este capítulo 10. Entonces, de nuevo, el capítulo se llama Certidumbres socavadas, la ciencia. Hay un libro de un científico que se llama Ilya Prigogine, es belga ruso, que se llama El fin de las certidumbres. Creo que ese libro se escribió después que este, pero lo que retrata es básicamente un libro entero dedicado a lo que Hobsbawm dedica un capítulo. También el libro El punto crucial, escrito antes que este libro, retrata este cambio entre dos formas, dos concepciones diferentes de ciencia y de entendimiento. Sobre ese tema, sobre esa crisis, gira la mayoría de los pensadores, por lo menos los pensadores que yo trabajo en el canal y que son los que considero los más pertinentes, o desde mi punto de vista, o los que más me interesaron a mí del siglo XX, están influidos por este problema, básicamente. Y creo que entender esta idea que, como van a ver, está explicada muy fácilmente, muy sencillamente por Hobsbawm, entender eso nos va a ayudar a entender, a pararnos frente a pensadores del siglo XX y del siglo XXI. Vamos para adelante entonces. Entonces, hay ocasiones en que se transforma en un breve periodo de tiempo la forma en que el hombre aprehende y estructura el universo. Los decenios que precedieron a la Primera Guerra Mundial conforman uno de esos momentos. La transformación era de dos tipos. Desde el punto de vista intelectual, implicaba el fin de una interpretación del universo, a la manera del arquitecto ingeniero. Un edificio inacabado, pero cuya finalización no podía retrasarse por mucho tiempo. Un edificio basado en los hechos, sostenido por el firme marco de las causas determinantes de efectos y por las leyes de la naturaleza, y construido con las sólidas herramientas de la razón y el método científico. Una construcción del intelecto, pero una construcción que expresaba también, en una aproximación cada vez más precisa, las realidades objetivas del cosmos. Acá, ya con solo agarrar las palabras clave que está utilizando, nos podemos imaginar lo que va a tratar en el capítulo, ¿no? Porque está hablando de objetividad. No sé si les suena con el problema que hoy en día se habla constantemente de la posverdad y todos esos problemas. La objetividad, la idea de causa-efecto, la idea de ley natural. Entonces, básicamente lo que nos va a describir es un momento en donde la ciencia tuvo que abandonar lo que consideraba el sentido común, trascender, ir más adelante y atravesar un umbral que implicaba renunciar a que la descripción de la naturaleza que estaba generando la ciencia coincidiera, fuera equivalente, sinónimo a, o por lo menos estuviera en función y explicara nuestro sentido común. Más bien, lo que hace la ciencia, lo que va a empezar a hacer la ciencia, y esto produce la crisis, es tirar abajo el sentido común. A través de la descripción de nuevos objetos, por ejemplo, matemáticos o entendimientos físicos, que nos van a obligar a renunciar al sentido común.
nos van a demostrar de alguna manera que el sentido común estaba equivocado, que las intuiciones sobre la naturaleza eran la representación, digamos, eran inherentes a la realidad. En cambio, la nueva ciencia va a tener que renunciar a esa idea y va a tener que construir objetos que a veces van en contra del sentido común, básicamente. Sigo leyendo, igual vamos a dar ejemplos más adelante para que esto se vaya entendiendo mejor. Pero esa ruptura, nos dice, tenía un aspecto psicológico fundamental. El universo intelectual parecía encajar tanto con la comprensión humana intuitiva del mundo material, con la experiencia de los sentidos, digamos, como con los conceptos intuitivos, o al menos seculares, ahora hablamos de esta palabrita, del funcionamiento de la razón humana. Yo creo que lo que está tratando de separar Hobsbawm es la opinión de los expertos, de una élite letrada sobre algunos temas, y la opinión de las personas comunes, por ahí no especialistas. Pueden ser más o menos cultas, con mayor o menor conocimiento del saber de élite, digamos, ¿no? Pero lo que dice entonces es, esta ruptura tenía un aspecto psicológico, es decir, hubo un quiebre, una crisis en la psicología. Esto lo describe muy bien Deleuze también en sus clases sobre Bergson. El universo intelectual parecía encajar tanto con la comprensión humana intuitiva del mundo material como con los conceptos intuitivos. Parecía que había una relación, ¿no? Encajaban bien intuición y saber. El saber explicaba lo que previamente intuíamos, explicaba el porqué de algunas cosas que se nos aparecían, pero no rompía con la forma en que eso se nos aparecía. Les doy un ejemplo claro para después, que seguramente vamos a recuperar más tarde, que es el de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad básicamente nos obliga a abandonar ciertos aspectos de la teoría newtoniana que parecían sentido común. Esta idea del tiempo relativo nos hizo corrernos del lugar desde donde entendíamos el tiempo. Bergson, insisto con Bergson porque es un filósofo central a temas tratados en este canal, Bergson intentará hacer en la filosofía lo que Einstein hizo en la física, de alguna manera. Al menos esa es lo que dice Deleuze al respecto. Deleuze nos dice algo así, como que Bergson intenta hacer a la filosofía lo que la física hizo en las ciencias, y lo que yo interpreto, lo que yo entiendo de esta idea de Deleuze es justamente lo que está trabajando Hobsbawm. Hubo que adaptar la filosofía, nuestra forma de entender las cosas, a esto que apareció con los descubrimientos científicos, que es la idea de incongruencia entre sentido común y descripción científica, ¿no? Descripción de la realidad. Bueno, les cuento que en este canal tratamos sobre temas vinculados a lo que vamos a ver en este video de hoy, no tanto sobre ciencia, pero sí sobre cómo cambian las concepciones del mundo desde el punto de vista filosófico y estético durante el siglo XX. Entonces la mayoría de los autores de los que hago videos están de alguna manera, giran en torno a este tema. Así que si les interesa el tema, les recomiendo que se suscriban y que vean el canal porque van a encontrar muchos videos que les pueden llegar a interesar. Bueno, seguimos. Así pues, todavía era posible pensar en la física y la química según modelos mecánicos. Atención a esta palabra, mecánicos, porque lo que está describiendo es justamente la crisis del mecanicismo, de lo que llamamos el mecanicismo. Esta idea, ¿no?, era todavía en ese momento, antes del surgimiento de la crisis, podíamos pensar en un modelo mecánico, un modelo físico y químico que tenía como una descripción mecánica, ¿no?, que utilizaba modelos mecánicos. Es decir, por ejemplo, él da como ejemplo el átomo bola de billar. Por ejemplo, el átomo, entendido como una especie de partícula indivisible, y digamos imaginada popularmente o generalmente, uno imagina un átomo como una bola densa, mientras que en realidad el átomo es casi en el 100% vacío. O sea, es la configuración de pequeños elementos que por interacción entre otras partículas se construye con una especie de campo de fuerza que es el átomo. Pero entonces, ¿qué es esto de campo de fuerza? ¿Qué es esta palabra campo? La aplicación de la idea del campo de fuerza que nos obliga a abandonar esta idea, esta intuición del átomo como una bola de billar, representa la crisis.
Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Hasta ese momento podíamos imaginar como modelo mecánico, ¿no? El átomo chocando con otros átomos como si estuviera en una mesa de pool o de billar, ¿no? Pero la nueva estructuración del universo tuvo que rechazar cada vez más la intuición y el sentido común, lo que les vengo diciendo. En cierto sentido, la naturaleza se hizo menos natural, y más incomprensible. No podemos decir con seguridad hasta qué punto esa revolución se ha incorporado a los procesos comunes de pensamiento de la mayor parte de la gente. O sea, no es que el impacto, esta crisis no generó un impacto a toda la población. Él dice, no puede asegurar que toda la población haya cambiado. Digamos, seguramente hay muchas personas que van por la vida pensando cuyo modelo intuitivo de la realidad se asemeja más al modelo anterior, al que atravesó ya la crisis y de alguna manera se transformó la ciencia. Es decir, todavía hay personas que conciben la realidad, entienden la realidad en base a formas de pensar que eran típicas o características de un momento anterior a esto, ¿no? O sea que a partir de 1875, según Hobsbawm, empieza a cambiar mucho todo, ¿no? Entonces, para ilustrar el proceso de separación de la ciencia y la intuición, o sea, para ilustrar el proceso de separación de la ciencia y la intuición, podemos recurrir tal vez al ejemplo extremo de las matemáticas. Acá se va a meter con el tema matemática, no se preocupen si no entienden nada de matemática, porque en realidad lo único que va a hacer es tomar superficialmente, visto de arriba, las transformaciones que hubo en el campo de las matemáticas, explicándolas de una manera muy sencilla, y con eso ya vamos a empezar a entender más a qué se refiere él con crisis y con cambio, ¿no? Fíjense que el ejemplo que él da es el de un tal Georg Cantor. Cantor es famoso porque trabajó con el concepto del infinito, así que es un lindo matemático para el que por ahí no entiende nada y le gustaría saber algo, por ahí comprarse algún libro sobre las teorías de Cantor puede ser divertido, digamos, porque trata temas divertidos, podríamos decir. Entonces, ¿pero qué hace Cantor? Cantor llega un momento, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que hace, en el que dice, o que supuestamente dice, veo pero no creo. Entonces, este veo pero no creo, el científico que empieza a de alguna manera descubrir / inventar formas nuevas de entender, en este caso la ciencia matemática, y empieza a darse cuenta de que las cosas que está inventando tienen sentido en el contexto de la matemática, pero entran en completa contradicción con lo que intuitivamente sentimos correcto. Entonces, ¿y qué hace? Por ejemplo, les da algunos ejemplos acá, dice, ¿no? Aparece en la geometría decimonónica al final del siglo XIX, la geometría de finales del siglo XIX, aparecen, nos dice, todo tipo de fenómenos impensables. Empiezan a aparecer cosas impensables. Pero tal vez el proceso más espectacular e imposible fue la exploración de las magnitudes infinitas a cargo de Cantor, que dio como resultado un mundo en el que los conceptos intuitivos de más grande y más pequeño directamente ya no tenían sentido. Una solución que encontraron, o sea, cuando empezaron a darse cuenta que había un problema ahí, una solución que encontraron fue emancipar las matemáticas de cualquier correspondencia con el mundo real. Emancipar las matemáticas del mundo real. Hasta ese momento se entendía de una manera un poco más ingenua que hoy en día. Me parece ingenuo más... Sí, yo creo que tiene un componente de ingenuidad el sentir que las matemáticas reflejaban el mundo común, se utilizaban como una práctica en abstracto del mundo común, de lo real. Mientras que cuando se emancipa, la matemática se trata sobre sí misma. Es un discurso sobre sí mismo, no sobre el mundo. De alguna manera antes todavía se entendía la matemática como vinculada al mundo, ¿no? Entonces, emancipar las matemáticas de cualquier correspondencia con el mundo real. Sobre esto igual hubo discusiones, ¿eh? O sea, hay gente que cree que las entidades matemáticas son como la base de la realidad. Al mismo Gödel, tengo entendido que tiene una concepción un poco como platonista de la matemática. Igual no importa. Pero lo que quiero decir es que esta crisis genera tensiones entre gente que defiende modelos muy anteriores y gente que propone modelos nuevos, y entre medio hay todo una serie de grados de opinión sobre la crisis. Eso es el siglo XX en cierto sentido. Entonces,
cualquier tipo de postulados que solo exigían ser definidos con precisión, ¿no? O sea, emancipa las matemáticas y la convierte en solo elaboración de postulados, cualquier tipo de postulados que solo exigen ser definidos con precisión y a los que se les une la necesidad de no ser contradictorios. Eso sería la matemática. Sus fundamentos fueron reformulados, los fundamentos de la matemática fueron reformulados, excluyendo rigurosamente cualquier recurso a la intuición. Entonces, básicamente lo que hacen es eliminar completamente la intuición. Ello impuso, nos dice Hobsbawm, grandes dificultades psicológicas. Psicológicas en el sentido de cómo entendemos el mundo. Esto nos cambia a nosotros también. Entonces, las dificultades de entender cómo funciona la mente humana, cómo podemos entender en relación a cómo se está entendiendo en ese momento y los fenómenos que empiezan a aparecer y las descripciones extrañas que empiezan a aparecer de la realidad. Además, el replanteamiento de los fundamentos se vio en dificultades que convertirían el periodo transcurrido entre 1900 y 1930 en la gran crisis de los fundamentos. Es decir, él llama a esta época, 1900-1930, la gran crisis de los fundamentos, donde caen los fundamentos, básicamente, o se reformulan. La exclusión total de la intuición solo fue posible gracias a cierta limitación del horizonte matemático. O sea que me parece que lo que quiere decir con esto se refiere al teorema de Gödel. O sea, básicamente, lo resumo mucho, ¿no? Esto no es una clase de ciencia, ni mucho menos, no estoy preparado para eso, pero lo que yo entiendo es que Russell y Whitehead escriben los Principia Mathematica, que es un libro muy importante en el que se describe un poco la nueva técnica, se reformulan los fundamentos y primero que nada se explicitan, se sistematizan con un gran esfuerzo las reglas de la matemática, pero pocos años después, y esto es fabulesco, o sea que si les interesa el tema lean al respecto porque no conviene nunca entenderlo solo con la fábula, pero la fábula dice que Gödel crea su teorema de incompletud, que es el teorema que lo hace famoso, el llamado teorema de Gödel, y con eso tira abajo todo el trabajo hecho por Whitehead y Russell. O sea que después es como que alguien construyó la Torre de Babel finalmente y viene alguien y lo tira abajo de un solo golpe o de un piedrazo. Porque lo que hace Gödel es demostrar de alguna manera que no pueden existir infinitos teoremas si les exigimos que todos sean, digamos, no puede existir consistencia al mismo tiempo que, digamos, bueno, ¿cómo pensar? No estaba preparado para explicar a Gödel. A ver, Gödel lo que hace es crear un postulado autorreferencial. Lo estoy resumiendo mucho, pero lo que dice es, este postulado no puede ser demostrado como verdadero. Pero si yo digo que no es válido, se vuelve válido. Y si digo que es válido, se vuelve inválido. Porque si es válido, no puede ser demostrado, entonces es inválido. Porque no puede ser demostrado. Entonces no puede haber completud, básicamente. Porque no podemos utilizar ese postulado, el postulado de Gödel, no puede ser utilizado. Entonces o sacamos ese postulado o admitimos que no puede haber unicidad. O sea, que no puede haber completud. Que hay un teorema, al menos, que es verdadero y falso al mismo tiempo. O que no puede ser demostrado ni como verdadero ni como falso. Porque no es que sea verdadero y falso, es que es indemostrable. Entonces es incompleto. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis que me parece que es interesante para trabajar en algún otro momento. Me gustaría leer más al respecto. Los textos de Gödel son muy complejos. Entonces, seguimos. Un grupo mucho más amplio de científicos, así como posteriormente la gran mayoría de las personas cultas, se encontraron implicadas en la crisis del universo galileano o newtoniano. O sea, la crisis de la matemática, por ahí, no nos importa. Podemos vivir sin que nos importe en absoluto, sobre todo en esta época. Por ahí mucha gente no le interesa ni cree por qué esto va a impactar en mi vida diaria o en la forma en que yo mismo puedo pensar el mundo. Lo que dice Hobsbawm es que, bueno, está bien, si las matemáticas afectaron a una élite muy pequeña, incluso a nivel mundial muy pequeña, aunque hoy en día es mucho más popular el conocimiento de todo esto, ¿no? En esa época había menos como intercambio de estas ideas en estos temas, ¿no? Era muy de academia solamente. Sin embargo, dice, el cambio que hubo en la física sí afectó a mayor cantidad de gente. Lo que dice es,
un grupo mucho más amplio de científicos, así como posteriormente la gran mayoría de las personas cultas, se encontraron implicadas en la crisis del universo galileano o newtoniano. Esto que yo les decía con Einstein, digamos, el cambio que introduce Einstein, o la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, digamos, o sea, Einstein con la relatividad y posteriormente la física cuántica, generaron un impacto que ya pasó a la mayoría de las personas cultas, están al menos al tanto de estos cambios, de cómo se concibe la física hoy en día en contra de cómo se concebía antes. Esta es la crisis del mecanicismo. En la relatividad ya no podemos pensar en, por ejemplo, esta idea del átomo como bola de billar, porque es típica del mecanicismo, ¿no? Una bola que golpea a otra, sino que en realidad la descripción, y esto por ejemplo está en Bergson, lo pueden ver en los videos de Deleuze y el cine, que él trabaja sobre Bergson, el átomo es una unión de fuerzas y en cierto sentido si podemos aislar un sistema cualquiera y dentro de ese sistema hay una bola, pongámosle una bola de billar o un átomo, la descripción en realidad, por ejemplo, si yo agarro un recorte como del tamaño de esta pantalla, lo que estoy viendo parece ser algo individual, por ejemplo mi propio cuerpo que se mueve, pero según la descripción de Bergson, en realidad podemos casi como que pensarlo por cuadraditos uno al lado de otro, aunque eso sería todavía muy mecanicista pensar que son cuadraditos uno al lado de otro, pero podríamos pensarlo como una descripción de la totalidad, en donde mi cuerpo, el límite entre mi cuerpo y el aire que me rodea es mucho más difuso. Es decir, acá hay sustancias en constante interacción con el ámbito, entonces es como si fuéramos todo un bloque fluido de cosas, no una cosa separada de otra. El mecanicismo, nos dice Deleuze, por ejemplo, se caracteriza también por pensarse como bloques cerrados, como un todo cerrado. Entonces, estos fragmentos completos, cerrados en sí mismos, y no cosas que son en realidad hechas de partes y que se conectan con otras cosas y donde no hay diferencia entre una cosa y otra. Es como si fuera un todo pegado, un fluido, ¿no? Eso sería el mecanicismo, y lo fluido sería lo que viene después del mecanicismo. Entonces, la visión del universo que se derrumbó se basaba no en los hechos, sino en supuestos a priorísticos sobre el universo. O sea, se entendía el universo en base a supuestos a priori de lo que debía ser, ¿no? Supuestos e ideales, basados en parte en el modelo mecánico del siglo XVII y en parte en intuiciones aún más antiguas de la experiencia de los sentidos y la lógica, ¿no? Es como que la base de lo que cae es básicamente el modelo mecánico, lo que cae es el mecanicismo. Ese modelo Hobsbawm lo data en el siglo XVII, si no me equivoco Laplace es de esa época, un científico francés que es famoso por el llamado demonio de Laplace. Esta idea, el demonio de Laplace, si un demonio pudiera conocer el estado, la situación exacta de un recorte, de un momento específico del universo, podría ver el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no es más que una interacción mecánica entre un montón de piezas que van evolucionando, van yendo hacia adelante. Esa es la concepción mecánica. Mientras que cuando se pone en crisis esto, se va a empezar a pensar en una forma de todo, ¿no? En un futuro que no puede ser previsto, ¿no? De incertidumbre. Por eso el fin de las certidumbres tiene que ver con eso, el libro este de Prigogine, y también Bergson, la concepción bergsoniana del todo y del tiempo como algo abierto, tiene que ver con esta crisis también, ¿no? El dejar de pensar en la totalidad como algo cerrado, el demonio de Laplace. Y ahora miren lo que cuenta, que es muy interesante. Como siempre, no fueron las inteligencias más sofisticadas las que se mostraron dispuestas a reconocer que el emperador iba desnudo. Es decir, ¿se acuerdan el cuento del emperador? Unos sastres medio chantas le hacen creer al emperador que le hacen el traje más fino y en realidad no hacen nada, entonces se mira al espejo y se ve desnudo y el tipo dice estoy desnudo y los sastres le dicen en realidad antes de que el rey diga nada
los sastres como lo convencen de que tiene un traje espléndido y que solo los estúpidos no ven el traje. Entonces él, como se mira al espejo y no ve nada, se cree un estúpido, pero lo quiere ocultar, no quiere que quede en evidencia que es estúpido, entonces no dice nada. Y un poco esto se pasa, hay un traspaso de esta idea a todos los súbditos, entonces están todos obligados como a hacer como si el emperador estuviera vestido, pero está desnudo, hasta que un niño lo apunta y dice el emperador está desnudo y todos se empiezan a matar de risa, ¿no? Se ríen del emperador. Esto lo que está diciendo es esto. Los más inteligentes, las inteligencias más sofisticadas del momento no fueron los que intentaron demostrar y mostrar lo nuevo, como el mundo, esta nueva concepción del mundo. No estaban dispuestos a admitir que el emperador estaba desnudo. Implicaba una caída también de sus propias convicciones, ¿no? de sus propios, los valores de toda su vida, todo lo que la forma en que habían pensado toda la vida, de golpe caía. No estaban dispuestos a admitirlo, esa especie de golpe narcisista. Utilizaron su tiempo, sin embargo, en investigar teorías que permitieran explicar por qué esas ropas eran espléndidas e invisibles a un mismo tiempo. Es decir, por qué en realidad el emperador no estaba desnudo, sino que las ropas eran invisibles, pero también al mismo tiempo eran ropas espléndidas. Es decir, trataron de arreglar el problema, de arreglar sus teorías previas, en vez de decir, no, listo, estábamos equivocados, hay que construir una teoría nueva. Pero, sin embargo, al hacer esto, al hacer un esfuerzo enorme para arreglar el problema, empezaron a descubrir cada vez más cosas locas, digamos. O sea que empezaron a darse cuenta, desarrollaron un modelo alternativo, casi sin quererlo, tratando de defender el otro modelo, llegan a demostrar un modelo alternativo que termina siendo como el modelo de alguna manera actual. O la tensión de modelos actuales, digamos, hoy en día hay todavía no se termina de definir la llamada teoría de todas las cosas, ¿no? O por lo menos integrar temas de la gravitación con temas cuánticos, con temas del relativismo. Todavía no lo lograron y hay algunos modelos que están muy de moda, como la teoría de cuerdas, que pretenden explicarlo todo, pero que no está globalmente aceptada todavía. Esto es hasta donde yo lo entiendo, ¿no? Pero es interesante esta fábula, la forma en que lo ve como que los tipos tratando de arreglar el problema y de no admitir sus errores, terminan generando una estructura de investigación que es la base de una nueva concepción completamente distinta de lo que ellos pensaban. Les cambió el mundo, básicamente. Esas personas cambiaron y se les cambió el mundo. Como han afirmado siempre los historiadores de la ciencia, al menos desde Thomas Kuhn, acá cita a Kuhn, que es una lectura obligada para entender la historia de la ciencia, digamos, creo que se da en casi todas las universidades, se da al menos una noción de lo que plantea Kuhn. Dice, como han afirmado los historiadores, esa no es la forma en que se producen las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas se producen más bien cuando la resistencia a aceptar lo nuevo obliga a una enorme producción intelectual para poder explicar una brecha entre teorías que terminan determinando o postulando una teoría que después es uniformemente, como más o menos universalmente aceptadas. Ahora, ¿cómo explicar las transformaciones? Lo importante, nos dice, no es solo el cambio en la imagen científica del universo, y atención a la palabra imagen. No es solo el cambio en la imagen científica del universo, sino también la relación de ese cambio con los demás acontecimientos del período. Acá dice algo interesante porque toca un tema que me parece importante, y es cuál es la relación de esta crisis con las guerras mundiales, las crisis políticas. Claramente el siglo XX fue un siglo de crisis política, de mucha innovación política, de mucha violencia y de cierta crisis de las instituciones políticas, etc. Algunas de estas relaciones son sumamente simples. El impulso para el desarrollo por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? Es decir, por necesidades políticas, por ejemplo, los imperios coloniales tenían necesidad de curar ciertas enfermedades que había en los trópicos, porque en sus colonias mandaban gente
a las colonias y tenían problemas, enfermedades, etcétera. Entonces se benefició y se puso mucho dinero en resolver problemas bacteriológicos, ¿no? Entonces eso puede explicar los cambios que se produjeron y la explosión que hubo en el saber en ese periodo. Por ejemplo, también el nacionalismo, dicen, ¿no? Por competir, por ejemplo, Alemania quería competir con Francia, entonces quiso investigar sobre la serología, que tiene que ver con la sífilis, cómo curar la sífilis, bueno, un montón de cuestiones que por competencia entre países, los países empiezan a poner también dinero para que se investigue cierto tema, ¿no? Y esto dispara también, aumenta, dispara y está vinculada entonces el tema de la ciencia con un tema político. Sin embargo, nos va a decir Hobsbawm, las universidades, las academias técnicas, la industria y el gobierno no coordinaban en absoluto sus intereses y esfuerzos. No es que había Hobsbawm dice no había un esfuerzo coordinado que llevó a esta transformación, sino que más bien eran esferas autónomas. ¿Podemos comprender la crisis de la ciencia tradicional analizando las preocupaciones políticas y sociales de los científicos? Este era el caso en la biología, por ejemplo. Da un ejemplo en el que la biología está muy vinculada a problemas político-religiosos por Darwin, básicamente, porque Darwin, lo que postula Darwin, va en contra de ideologías religiosas, por ejemplo. Entonces, casi toda la resistencia que hubo, es muy interesante el caso, por ejemplo, en mi país, en Argentina, de la resistencia que hubo a Darwin, porque pasó por un montón de personajes, por ejemplo, Sarmiento fue un gran defensor de Darwin, pero en su momento había mucha resistencia por grupos religiosos que no querían aceptarla, entonces hubo una pelea fuerte intelectual al respecto, ¿no? Entonces esto lo que está explicando es, ahí estaba completamente vinculado a la política. Porque también la religión estaba vinculada a la política, había una pelea, por lo menos en Argentina, por volver laico el Estado, entonces había una resistencia enorme de los religiosos que querían mantener el Estado religioso, digamos. Dice, Darwin tiene una importante carga ideológica, en el racismo, por ejemplo, ¿no? La biología fue fundamental para la ideología burguesa teóricamente igualitaria, ya que pasó de la sociedad a la naturaleza la responsabilidad de las evidentes desigualdades humanas. Es decir, y esto, si no me equivoco, tiene que ver con la relación con Spencer, Darwin-Spencer, que Spencer utiliza la idea de la evolución a las ciencias sociales. Entonces habría una emancipación del problema. El problema no sería la sociedad, sino que la naturaleza en sí misma es competitiva. Básicamente en relación a esa teoría del evolucionismo darwiniano. Pero ¿qué pasó? En realidad hay un momento en donde Darwin empieza a tener ciertos, digamos, gente que se le pone en contra porque no terminaban de admitir o no querían admitir la falta del componente espiritual en el hombre, o por lo menos no querían aceptar que había una fuerza ciega, aleatoria, que producía la evolución. Entonces lo que nos va a decir es que el desarrollo de la genética de alguna manera puso de moda de nuevo a Darwin, porque explicó ciertos fragmentos de la teoría evolutiva, básicamente los saltos evolutivos, los explicó en términos de mutación genética. Es decir, no desde un principio, o sea, Darwin no postula que la evolución se produce por saltos, por mutaciones genéticas. Eso es un agregado posterior. Y este agregado es como que termina de hacer encajar la teoría dándole una explicación muy eficiente. Básicamente, hay constantemente mutaciones, la mayoría de las mutaciones son ineficientes o incluso empeoran, o sea, no aseguran la vida de la persona que muta, en donde se mutó el gen, pero otros casos, muy pocos, son eficientes, es decir, la mutación es beneficiosa frente a algún problema. Y esos son los casos que se sostienen, se mantienen, y por eso habría una evolución ligada a estas mutaciones ahí se conjuga lo aleatorio de la mutación y el aspecto en donde esa mutación trae un cambio fisiológico, lo que sea, que permite hacer más apto o menos apto a la persona que muta. Entonces,
El desarrollo de la sociobiología en los años recientes ha llamado de nuevo la atención sobre Darwin. Esto fue evidente desde el momento en que se enunció la teoría de la selección natural. Los observadores de comienzos del nuevo siglo observaron el estallido de una crisis en el darwinismo. Ello se dio, y ante eso aparecieron el vitalismo, que podemos asociar con Bergson de alguna manera, ¿no? Esta idea de no renunciar a la idea de espíritu de alguna manera, o a la idea teleológica de que el cambio se produce por algo, ¿no? Ello se debió no solo a las dudas científicas sobre las formulaciones del darwinismo, que se habían convertido en una especie de ortodoxia biológica en 1880, sino también en las dudas surgidas sobre sus más amplias implicaciones. O sea, las dudas tenían que ver con las implicaciones en sentido más amplio. Entonces, dice Hobsbawm, la gran innovación que junto con la genética mendeliana hizo que el darwinismo, aunque notablemente modificado, recuperara su posición de teoría científica, ortodoxa, digamos, que se puso de moda, se aceptó como válida, de la evolución biológica, fue la introducción en esa doctrina de los saltos, esto que les estaba diciendo. Mutaciones o fenómenos de la naturaleza impredecibles y discontinuos. Sin embargo, después de haber demostrado que hay vínculos simples de ver entre diferentes disciplinas, por ejemplo, el arte y la política, la biología y la política, etc., sin embargo, Hobsbawm nos va a decir, las revoluciones ocurridas en el mundo del intelecto durante este periodo no pueden explicarse por analogía con las revoluciones del mundo ajeno a la ciencia. Sin embargo, todos los historiadores han observado el hecho de que la transformación revolucionaria de la visión del mundo científico que se produjo en esos años forma parte de un rechazo más general y dramático de valores, verdades y formas de considerar el mundo, estructurarlo conceptualmente, bien establecidos y asentados desde hacía mucho tiempo. O sea, básicamente hubo un cambio generalizado en todas las disciplinas, más allá de que no fueran algo hecho como completamente integrado entre sí. Sin embargo, lo que dice Hobsbawm es todos remiten a un problema general que implica el abandono de ciertas formas de pensamiento, ¿no? que se empiezan a volver como conservadoras y que siguen existiendo y que siguen siendo consideradas generalmente como conservadoras, ¿no? Pero la coincidencia de una serie de innovaciones trascendentales en diferentes dominios no deja de ser notable. O sea, lo que dice es, si bien todas remiten a un centro, a algo que tienen en común, cada una de las innovaciones en cada una de todas esas áreas es notable, es enorme la cantidad de innovaciones que hubo en ese periodo. Eso es lo que dice Hobsbawm, ¿no? La solución menos traumática era la de refugiarse en un neopositivismo que iba a convertirse en lo más próximo a una filosofía aceptada de la ciencia del siglo XX. O sea, en el siglo XX hubo un refugio en el positivismo, en formulaciones puramente científicas. Y ahora nos va a describir cómo funciona eso, ¿no? Los neopositivistas, los que él llama neopositivistas, se centraron, dice, en las deficiencias conceptuales de las ciencias positivas. O sea, intentaron de alguna manera reformular, arreglar los déficits, los problemas que tenía la teoría anterior, digamos, ¿no? Eligieron dos vías para superar la dificultad. Una reconstrucción de la ciencia sobre una base radicalmente empirista e incluso fenomenológica, y por otro lado una formalización y axiomatización rigurosa de las bases de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Eligieron dos vías para superarla. Una es el empirismo, es decir, solo aceptar lo que aparece, ¿no? Solo aceptar lo que aparece, basarse plenamente en la experimentación sensible, y por otro lado una formalización y axiomatización rigurosa de las bases. Es decir, el neopositivismo dijo, no, hay que reescribir las bases de tal manera que no haya confusión al respecto. Incluso que formalizar todas estas novedades que aparecieron, pero de manera muy rigurosa y basarse en eso. En este caso, también una palabra clave importante es la idea de axiomatización. Fíjense que esto es muy importante en la teoría de Deleuze y Guattari. Ellos hablan de una axiomática capitalista. O sea que la axiomática, este abandono de esta idea de que un axioma es un postulado que se toma inmediatamente como válido o que puede ser tomado como válido porque intuitivamente se considera que es válido. Entonces, un punto de partida. Y todo lo que pueda ser enunciado en esos términos puede ser un axioma.
Ya no se piensa en términos de deducciones, sino de axiomatización y teorematización. Hobsbawm da un ejemplo de una frase de Poincaré, Henri Poincaré, sobre las teorías científicas, donde él dice, no eran verdaderas ni falsas, sino simplemente útiles. Es decir, se transforma la matemática en una herramienta intelectual, puramente intelectual. No es una reflexión sobre la naturaleza, sino una herramienta intelectual. Volviendo un poco para atrás, lo que nos dice Hobsbawm es que en la historia intelectual, ¿no? Se empieza a pensar ya en la cuestión de la cuestión intelectual de la filosofía, podríamos pensar. En la historia intelectual de las décadas posteriores a 1875, predomina un sentimiento de expectativas defraudadas. O sea, nos va a hablar de lo que podemos llamar decadentismo del fin de siglo. Del fin del siglo XIX se percibe como decadencia de algo, ¿no? Algo que no se cumplió. Una promesa, podríamos pensar la promesa del progreso indefinido del positivismo, no fue defraudada. Las promesas porque no correspondían con lo que estaban viendo ellos, ¿no? Para Nietzsche, por ejemplo, la decadencia, el pesimismo y el nihilismo de la vanguardia de la década de 1880 era algo más que una moda. La ciencia natural, afirmaba, producía su propia desintegración interna, sus propios enemigos, una anticiencia. La consecuencia de las formas de pensamiento aceptadas por los políticos y economistas del siglo XIX era el nihilismo. La cultura de la época se veía amenazada por sus propios productos culturales. Había una gran decepción con los modelos imperantes, un sentimiento de que habían sido defraudados por los modelos anteriores. Entonces la necesidad de rearmar, de repensar un poco el mundo. Los intelectuales occidentales que intentaban presentar alternativas al liberalismo del siglo XIX, la juventud burguesa culta que acogió con entusiasmo a Nietzsche y el irracionalismo, eran minorías muy reducidas. Sus portavoces eran algunas decenas de individuos y su público pertenecía básicamente a las nuevas generaciones educadas en la universidad. O sea, él llama a este grupo intelectual de fin de siglo una élite, una exigua élite. No eran muchos. Además, en un mundo que ya estaba formado por los modernos medios de comunicación, atención a la importancia de los medios de comunicación, no tardaría mucho en llegar hasta el gran público una visión distorsionada y vulgarizada de los grandes cambios intelectuales. Es decir, lo que dice, esto se combina con la emergencia de los medios de comunicación y de la importancia que tienen ya en esa época, y esto genera que se transmitan estos cambios intelectuales, pero de una manera que él llama como distorsionada y vulgarizada. Entonces, la muestra de esto es el enorme conocimiento que se tiene de Einstein. O sea, es el científico famoso, el paradigma científico. O sea, conocemos a Einstein y entendemos más o menos que lo que dijo tenía algo que ver con la relatividad. Incluso hay algunas interpretaciones un poco ridículas sobre lo que significa la relatividad, y creo que también hay unas interpretaciones un poco ridículas sobre lo que significa la teoría cuántica, ¿no? Donde lo cuántico parece algo New Age, etc. Y entonces, en eso, digamos, termina un poco la descripción de esta crisis. Durante este periodo se cambió, se abandonó la intuición, durante este periodo se puso en crisis el mecanicismo y se reformuló una visión del mundo que tiene que ver con formas diferentes. Esta idea de por ejemplo, la realidad fluida cambió en muchos ámbitos, cambió la forma de concebir el mundo. Y un poco me parece que es interesante entender esto, esta diferencia entre el mundo que se relaciona con una percepción intuitiva, que acepta el conocimiento intuitivo, y una ciencia nueva que ya tiene que abandonar la intuición, digamos, las intuiciones que antes nos parecían completamente naturales, y, digamos, donde empieza a valer una visión de la ciencia como descripta, como una pura descripción de la realidad que no refleja nuestras intuiciones sensibles. Sobre este tema habla Heidegger cuando escribe el famoso artículo o da la famosa clase o conferencia sobre la era de la imagen del mundo,
que está compilada en su libro Caminos en el Bosque. Sobre este artículo, sobre este capítulo, digamos, tengo algunos videos en donde se juega, me parece en la concepción heideggeriana, la nueva definición de ciencia. Es decir, la crisis que sucede para Hobsbawm entre 1875 y 1914, esa sería la pregunta. Por un lado, aparecen nuevas respuestas que generan una gran crisis sobre el concepto en sí mismo de ciencia. Entonces, yo creo que la respuesta más precisa a esa pregunta, ¿y qué hacemos con la ciencia? ¿En qué se transformó la ciencia? ¿Qué es la ciencia moderna? La respuesta más importante, creo yo, o la más válida, la más pertinente, la da Heidegger justamente en La era de la imagen del mundo, donde define una nueva forma de ciencia. Sobre ese artículo hablo en este video que les dejo acá por si les interesa. Me parece que es un texto que no es tan difícil de leer, de un pensador que es habitualmente difícil, y lo explico en este video.